todas las personas que a través del internet nos están siguiendo, que Dios los bendiga ricamente. El tema, la prédica que quiero compartir en este día, la he titulado Separados de la mala influencia. Separados de la mala influencia. Y es verdad, tenemos que separarnos de las personas que son una mala influencia para nosotros. Cuando yo era un niño, hermanos, mi padre me prohibió jugar con determinados niños que a su juicio eran malos y tenían mal comportamiento porque no estaban bien educados por sus padres, decían palabrotas, decían tacos y palabrotas sucias, malsonantes, y mi padre me prohibió jugar con esos niños porque mi padre no quería que la mala influencia y el lenguaje sucio que tenían esos niños se contagiara a mí, que era su hijo. Y esto es una verdad como un castillo, es una verdad como un castillo porque en la palabra del Señor vemos que Dios manda también a su pueblo, al pueblo de Israel, separarse completamente de las malas influencias. Recordamos que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, donde estaban siendo esclavos, y Dios lo quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel, pero lo quiere poner en esa tierra y que ellos limpien esa tierra y la dejen completamente limpia para que vivan allí en paz y en obediencia sirviendo al Señor y que borren todas las malas influencias que puedan tener. Así que cuando el pueblo de Israel estaba ya cerca para entrar en la tierra de Canaán, Dios le habla al pueblo de Israel a través de Moisés, que era su líder, y le hace una solemne advertencia. Y esa solemne advertencia que Dios le da al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra de Canaán, es decir, Dios los previene y Dios les dice, cuidado, cuando lleguen allí, lo primero que ustedes van a hacer es esto, esto y esto, y les da instrucciones específicas y claras. Y esas instrucciones las vemos en el libro de Números, capítulo 33, versículos 50 al 56. Si leen conmigo, dice, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, miren lo que dice. Dios le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, es decir, los lugares de culto pagano. Y sigue diciendo, y echaréis a los moradores de la tierra, fuera con ellos, no dejen ni uno, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Dios es el dueño de la tierra y el dueño del mundo, y Dios dice, esta tierra es la mejor que hay y se la voy a dar a mis hijos, a mi pueblo. Pero primero quiero que la limpien bien de toda idolatría y de todo paganismo. Verso 54. Dice, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia, porque donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis, es decir, de los patriarcas. Y miren, la solemne advertencia está ahí. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá, Dios sabe lo que va a suceder en el futuro siempre, por eso advierte con tiempo. Dice un refrán que el que advierte no es traidor, y el pueblo estaba advertido. Sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. O sea que Dios quiere obediencia. La tierra de Canaán, hermanos, estaba habitada por los cananeos, los amorreos, los fereceos, y esos pueblos eran pueblos paganos, llenos de ídolos, llenos de brujería, llenos de ritos satánicos y de dioses falsos. Incluso hasta quemaban sus hijos a los dioses falsos. Y había que exterminarlos. Dios dice, expúrsenlos, mátenlos,
extermínenlos a todos con sus falsas religiones, para que el pueblo de Dios no se contagiara de las malas influencias de ellos, porque si los dejan vivos ellos van a ser una mala influencia para el pueblo de Israel si viven en medio de los israelitas. O sea que había que limpiar la tierra de tanta maldad, de tanto paganismo. Es decir, que había que dejarla completamente limpia para que el pueblo de Israel no tuviera mala influencia. Y todos los dioses y los ídolos y los lugares altos había que arrasarlos completamente, porque si no, la gente se quedaría pues dudando entre si adorar a alguno de esos dioses de los cananeos. Y esto es un principio que nosotros lo podemos comprobar. Cuando usted va a sembrar buena semilla en un terreno, primero, antes de sembrar la buena semilla, ¿qué es lo que tiene que hacer? Limpiarlo, bien limpio, de malas hierbas. Si usted no limpia el terreno primero, entonces la semilla, la buena semilla que usted haya sembrado en ese terreno, no va a producir un buen resultado, va a ser una cosecha pésima, porque está el terreno lleno de malas hierbas. Primero hay que despedregar, hay que limpiar el terreno bien, desinfectarlo si está infectado, y luego se siembra la buena semilla y se la cultiva, y entonces así sí podrá usted esperar una buena cosecha. Así que Dios advierte también que si el pueblo de Israel desobedece y no echan a todos los moradores paganos, los que queden, el resto de pueblo de esos moradores paganos que queden, serán aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados. Lo dice claramente el versículo 56. Porque serán aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitareis. La pregunta es, ¿obedeció el pueblo de Israel esas leyes del Señor? No, no le obedeció. Ellos pensaron que ellos eran más buenos que Dios. Ay, este Dios es muy radical. Deja a esa pobre gente, déjalos ahí, que no va a pasar nada, no va a pasar nada. El pueblo no obedeció. Y dejaron restos, sí, exterminaron una buena parte de los moradores de la tierra de Canaán, pero otra parte pequeña la dejaron vivos y allí se quedaron. Porque el pueblo de Israel pensaba, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Dios había dicho, sí va a pasar, pero ellos dicen, no va a pasar nada porque dejemos a algunos de ellos con vida, no hay que ser tan radicales. Eso es lo mismo que la gente piensa hoy en día cuando uno se toma las cosas de Dios en serio, dice, fanático, religioso, pero tú qué te has creído. Pues Israel creyó que la opinión del pueblo era más importante que la opinión de Dios, y no exterminaron en su totalidad a todos los moradores de la tierra. Pasa exactamente hoy en día lo mismo. Dios quiere que limpiemos el terreno, que estemos libres de malas influencias, pero la gente dice, no, por esto no pasa nada y por esto tampoco pasa nada, y empiezan a quitarle importancia a lo que Dios dice y después sufren las consecuencias. Dios advierte del peligro de la mala influencia, pero el pueblo no ve el peligro. El pueblo no ve el peligro y caen en la desobediencia y luego sufren las consecuencias y luego, ay, Dios mío, no, pero si te lo dije y no me hiciste caso. Eso mismo pasa en la actualidad. Muchas veces los padres no ven lo peligroso que es poner un teléfono móvil en las manos de un niño o de un adolescente. Los padres muchas veces son ingenuos, creen que sus hijos nunca van a hacer nada malo, y sí que lo hacen. Si nosotros, hermanos, estudiamos bien la historia del pueblo de Israel, vemos que casi siempre, el pueblo de Israel casi siempre tuvieron guerras con los restos de los pueblos, con los amorreos, con los filisteos, con los fereceos, y eso fue un aguijón en la carne de ellos, porque no quisieron obedecer de manera radical. Si hubieran obedecido de manera radical y exterminan todos esos pueblos y limpian bien la tierra, pues nadie se va a meter con ellos, pero como lo dejaron vivos y esa gente pues metieron su idolatría, influyeron para mal sobre el pueblo de Israel. Y todavía
El pueblo de Israel en el año 1948, después de haber sido esparcido durante casi 2000 años por toda la faz de la tierra, precisamente ayer estaba viendo las noticias de que el pueblo de Israel está otra vez en alerta. Todavía hoy en día el pueblo de Israel no vive en paz. Los filisteos, es decir, los que viven en la franja de Gaza, los árabes, los musulmanes, siguen lanzándole cohetes a Israel y no los dejan tranquilos. La gente de Israel no están tranquilas porque el pueblo de Israel desobedeció a Dios. Los filisteos, los amorreos, los cananeos representan hoy en día todas las malas influencias que como cristianos estamos recibiendo. Nosotros estamos recibiendo malas influencias, el mundo nos influye. La influencia del mundo caído y los patrones, los estilos de vida, eso afecta mucho al pueblo de Dios. Y si usted no quiere sufrir ese aguijón, pues usted debe ser radical en la obediencia a las leyes de Dios. Hermanos, yo nací en el año 1953 y soy testigo presencial de los cambios a peor que se han introducido en la sociedad. En esta sociedad se han introducido muchos cambios inmorales, muchos cambios a peor a partir de la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, y hasta la fecha actual en este país, pues podemos ver que la moral ha caído, los principios que tenía esta sociedad española hace 50, 60 años atrás, la mayoría de ellos han desaparecido por la entrada y la influencia del feminismo, del paganismo y del ateísmo y de tantos otros ismos. Y podemos decir que antes, por ejemplo, hace 50, 60 años atrás no existían los teléfonos móviles y los jóvenes estudiaban y eran buenos estudiantes y se esforzaban. Hoy en día los jóvenes quedan enganchados al teléfono móvil y se pasan horas y horas viendo basura en internet y luego, ¿qué sucede a final de curso? Pues a repetir porque suspendieron la mayoría de las asignaturas. Y los padres muchas veces tienen que pagar clases privadas de recuperación para sus hijos, para sus hijas. Qué pena, qué tristeza que no aprovechan el tiempo cuando están recibiendo las clases normales. En mi época, hermanos, el joven que no se esforzaba y que no estudiaba, pues a ese lo trataban bastante duro. Mis padres me trataron a mí así. Cuando el joven no quería trabajar, lo mandaban al campo a trabajar en la agricultura. Eso era un trabajo duro. Y así le quitaban las ganas de estar ocioso y de estar tonteando por ahí todo el santo día. A mí personalmente me dieron esa lección. Con 12 o 13 años yo no quería estudiar. Porque le había cogido un gustito a jugar a la pelota, que estaba todo el santo día pelota, y no estudiaba y siempre la dichosa pelota. ¿Y qué hizo mi padre? Cuando yo estaba estudiando en el instituto, mi padre me quitó la pelota, me quitó del instituto y me puso a trabajar en el campo 8 horas cada día. Y eso fue una experiencia, una tremenda experiencia práctica para mí. Y después de esa lección, yo comencé a seguir trabajando y estudiando. O sea, que era mucho más difícil, pero me sirvió esa lección. Y esa enseñanza, esa lección, me sirvió y fue una bendición para mí, porque despertó en mí el hábito del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, y eso me ha traído muchísimas bendiciones hasta el día de hoy. Pero los padres modernos muchas veces tienen miedo a poner normas y disciplina a sus hijos y a sus hijas, y ellos, los jóvenes, se adueñan de la situación en el hogar y hacen lo que quieren. Pero los padres muchas veces tienen un hijo o una hija que representa un aguijón, un malestar para los padres. Lo mismo que pasaba en la época del pueblo de Israel. Y actualmente el pueblo de Israel tiene ese aguijón. Continuamente le están aguijoneando los pueblos que viven, los amorreos, fereceos y cananeos que viven a su alrededor. Le lanzan cohetes y entonces nunca están tranquilos. En mi época de estudiante, los colegios, hermanos,
Esto lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir otra vez porque yo veo que el sistema que se usaba antes es mejor que el de ahora. En mi época de estudiante, los colegios, los institutos, habían 2 clases de colegio y 2 clases de instituto. El colegio para los niños y el colegio para las niñas. Eran diferentes, estaban separados por sexos. Los niños iban al colegio masculino y las niñas iban al colegio femenino. Y al estar en colegios y en institutos diferentes, los niños y los jóvenes pues no tenían contacto entre ellos. Los niños jugaban con los niños, las niñas jugaban con las niñas y hasta el refrán lo dice, los niños con los niños, las niñas con las niñas. Y esa separación por sexos en los institutos y en los colegios, esa separación de estudiantes por género era buena desde el punto de vista bíblico. Porque los chicos, varones, respetaban a las chicas y las chicas respetaban a los chicos. No había contacto entre ellos porque unos iban a un colegio y otras iban a otro colegio y entonces había un respeto muy grande entre chicos y chicas. No había lo que hay hoy en día. Hoy en día yo paso por delante de los institutos que hay aquí en Arrecife y ves a los jóvenes, a los chicos y las chicas manoseándose, besuqueándose, chicas y chicos en su inmensa mayoría, pues ya han practicado sexo y han tenido relaciones sexuales, pero antes no era así, porque no había esa posibilidad. Los chicos iban a un instituto, las chicas iban a otro, los niños iban a un colegio de pequeños y las niñas iban a otro. Tengo fotografías de cuando era un niño, cuando yo era un niño y toda mi clase compuesta por niños y mi mujer tiene fotografías de cuando ella era una niña y toda su clase compuesta por niñas. Entonces había respeto entre los géneros. Pero como digo, hoy en día ves chicos y chicas todos juntos porque eso es lo que se usa, eso es lo que está de moda. ¿Y qué sucede con eso? Pues sucede que hay manoseo, besuqueo, se llegan a perder el respeto. Pero antiguamente no era así. Los chicos y las chicas en su inmensa mayoría cuando llegaban a los 20, 22 años se conocían, mantenían un noviazgo serio y responsable y después se casaban como Dios manda y formaban una familia. Y había familias sólidas, familias estables. Eso eran principios de los años 50, de los años 40, de los años 60. Pero hermanos, sucedió un cambio social muy grande en este país, influido por otros países de entorno. Desde que en los años 70 se mezclaron los chicos y las chicas en los colegios y en los institutos, porque eso sucedió en los años 70, no recuerdo cuál de los años 70, pero en los años 70 hubo un cambio muy grande y los institutos y los colegios comenzaron a ser mixtos, donde chicos y chicas estaban todos juntos y en esos institutos se perdió el respeto y la separación por géneros y eso fue muy malo y sigue siendo malo porque la mayoría hoy en día no se quieren casar, eso es muy malo para la formación de la familia. Ahora chicos y chicas se manosean, se toquetean, se besuquean, fornican y ya no se quieren casar. ¿Para qué casarse? Dicen. Antiguamente si querías tener vida sexual tenías que formalizar un matrimonio como Dios manda y entonces tendrías vida sexual dentro del matrimonio. Pero hoy en día ya no es necesario el matrimonio. ¿Para qué casarse? Dicen. ¿Para qué para tener vida sexual no hace falta estar casado? Es verdad, no hace falta estar casado. El matrimonio, porque hay conceptos falsos que pululan por ahí, el matrimonio no es solo vida sexual, aunque incluye vida sexual, pero el matrimonio no es solo vida sexual. Los beneficios del matrimonio son muchísimo más grandes. El matrimonio es compañerismo entre un hombre y una mujer. El matrimonio es lealtad entre un hombre y una mujer. Es amor. El matrimonio es ayuda. Trabajo en equipo, protección afectiva, protección emocional, unidad, comunión y mucho más. En el matrimonio hay una bendición y nosotros somos partidarios del matrimonio y somos partidarios de la familia.
Pero hoy en día el individualismo, el querer hacer lo que cada uno le da la gana, esa es la ideología que prevalece. Hay muchas madres solteras, con lo dañino que eso es para los niños, no tener un padre presente. Porque los niños son criados, los niños y las niñas son criados solamente por la madre. Hermanos, si antiguamente había un porcentaje pequeño, en mi época y anteriores, siempre ha habido algo malo, pero la influencia de lo malo en esta época se ha multiplicado. Por eso digo que si antes había un porcentaje pequeño, vamos a suponer un 4 o un 5% de jóvenes que estaban en fornicación, hoy en día ese porcentaje ha aumentado de manera alarmante y seguramente está ya por encima del 90%. Es así, esa es la realidad. Y los que son gente mayores y que han vivido todos estos cambios sociales, pues lo saben. Porque el gobierno hoy en día fomenta en los colegios y en los institutos, fomenta el sexo libre. Le regalan preservativos a los jóvenes para que forniquen y la inmensa mayoría de ellos lo hacen porque en las clases, en los institutos, los incitan a que hagan todo ese tipo de cosas. Sí, al sexo libre le dicen. Los maestros y las maestras a los jóvenes y a los adolescentes los animan a que vivan una vida sexual en libertinaje. Pero hace 50 años atrás, los maestros, las maestras y los educadores educaban bien a los niños, educaban bien a los jóvenes. No se toleraba la rebeldía, el manoseo ni las tonterías. No se hablaba tampoco de temas sexuales en los colegios ni en los institutos. Eso era algo que los padres tenían que instruir a los hijos y cuando ya les llegaba cerca el matrimonio, pues ahí se les daban unas conferencias sobre vida sexual y sobre vida matrimonial y todo era diferente a como es hoy en día. Y también en esa época, hace 50 años atrás, los padres respaldaban a los profesores para que si un muchacho o una muchacha se portaba mal, lo castigaran, cosa que hoy en día está prohibido, pero en aquella época el padre, yo recuerdo que mi padre le dijo a la maestra, si el niño se porta mal, usted castíguelo, porque ellos confiaban, los padres confiaban en los maestros y en las maestras, sabían que los niños por naturaleza tienen de rebeldía y que hay que darle de cuando en cuando unas nalgadas o un tironcito de oreja. Incluso la maestra, me acuerdo, yo llegué a recibir varios palmetazos en la mano porque los niños que se portaban mal o que no estudiaban, la maestra o el maestro los llamaba, ven aquí, pon la mano, y ponía la mano. Ellos tenían una tabla larga, no sé a cuánto vivieron ese tipo de enseñanza, pon la mano, 5 palmetazos, y riente mandaba 1, 2 y 3, y el niño, ¡ay, me duele! Pues aguántate, y le mandaban los 5 palmetazos, y el niño después salía todo avergonzado delante de sus compañeros y todos los demás se burlaban de él, y el niño se portaba bien. La disciplina es un principio bíblico. ¿Cuántos dicen amén? No es un invento mío, es de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con la disciplina hoy en día? Los psicólogos modernos que se creen que saben más que Dios, fuera disciplina. Ya no hay disciplina, ya no hay separación de chicos y chicas, todos juntos, forniquen todo lo que quieran, tomen preservativo, venga a vivir la vida que son 3 días. Eso es el mismo diablo el que está detrás de todos esos educadores. Pero en aquella época, por eso yo recuerdo aquella época y los efectos de esa enseñanza de hace 50, 60 años atrás eran evidentes. Todos los chicos y las chicas se portaban bien, siempre hubieron pues algunos que eran rebeldes, pero esos recibían el castigo correspondiente y se corregían. Pero hoy en día es mucho más difícil, por eso hoy en día muchos de los padres modernos de hoy en día que tienen niños y adolescentes dicen, Dios mío, ¿y qué hago con este muchacho? ¿Qué hago con esta muchacha? Hoy en día es mucho más difícil para los padres cristianos guiar hijos por los santos caminos del Señor que hace 50, 60 años atrás. Hace 50, 60 años atrás los padres mandaban a los niños al colegio y sabían que si se portaba mal en el colegio, que la maestra, el maestro lo castigaba y lo dejaba derechito.
O sea que había una colaboración entre maestros y profesores con los padres, y los padres vivían tranquilos, se iban a trabajar en la agricultura o a donde fuera, sabiendo que la maestra o el maestro que tenía su hijo o su hija los tenía derechitos a todos los niños, y reforzaban, los maestros en los colegios reforzaban el respeto a los padres y la obediencia a los padres y a la obediencia a las autoridades, pero eso ya todo desapareció. Entonces, por eso hoy en día, para los padres cristianos es mucho más difícil educar a sus hijos en los principios de la palabra de Dios que hace 50 años atrás. 50 años atrás los matrimonios tenían 7, 8, 9 hijos. Y hasta descalzos andaban, pero estaban bien educados. Yo soy el séptimo de una familia de 8. Entonces, las autoridades educativas seculares que no son cristianas, traen mucha degradación moral a la sociedad, hablan tan fuerte que ya es una mayoría, ¿verdad? Es una gran mayoría. Antes la gran mayoría de las autoridades estaba a favor de una buena educación, pero hoy en día las autoridades educativas seculares ya se han desmadrado completamente. Ya no le dan buenos consejos a los hijos, y entonces los padres se ven ahí luchando. Son millones las voces que le gritan a los jóvenes que anden por el camino ancho, que anden por el camino espacioso, en los colegios, en los institutos. Y son pocas las voces que le hablan a los jóvenes que anden por el camino angosto. Son pocas las voces, antiguamente eran muchas las voces que hablaban a los muchachos y a las muchachas de que andaran por el camino estrecho, pero hoy en día las voces que hablan y los educadores y los padres que meten a los hijos por el camino angosto son pocos. Solamente algunos padres temerosos de Dios, un servidor como pastor y algunos pocos hermanos y hermanas animan a los jóvenes a vivir un cristianismo radical, pero afuera en el mundo todo es, haz lo que te da la gana, vive como tú quieras, que no pasa nada y bueno, pues ya no hay educación, formación, ya no hay respeto. Y yo desde aquí quiero hacer un llamado a los jóvenes a que pongan más voluntad, más entrega a las cosas de Dios, porque a la larga van a ser bendecidos. La bendición va a ser para ustedes. Si se toman las cosas de Dios en serio, la bendición va a ser para ustedes. No se dejen guiar por la mala influencia de la mayoría de la gente mundana. Déjate guiar por los buenos consejos de la palabra de Dios. Cuando los jóvenes, ahí en la actualidad, cuando los jóvenes fornican, ya no se quieren casar. No quieren compromisos serios, de unidos para toda la vida hasta que la muerte los separe, como dice la Biblia. Porque dicen ellos que para tener relaciones no hace falta casarse, y es cierto, y se echan a la vida fácil, a la vida del placer sexual sin el matrimonio. Hemos visto hace un momentito un vídeo con un poderoso testimonio de ese joven que se tomó las cosas de Dios en serio. Primero, cuando la profesora le pregunta qué le gustaría tener en el futuro, si le gustaría casarse y si le gustaría pues ser, digamos, un buen padre y tener hijos y tener hijas, y cómo le gustaría que los novios de sus futuras hijas trataran a sus hijas, pues él dio su testimonio. Ustedes lo escucharon. Él le gustaba que todo el mundo le tratara bien a sus hijas. Pero ¿cómo estaba él tratando a sus amiguitas? Mal, ¿verdad? Entonces él reconoció que estaba metiendo la pata hasta el fondo, porque la Biblia dice que, la Biblia te enseña, en la regla de oro te dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, eso también haced vosotros con ellos. En otras palabras, si yo quiero que me traten bien, pues yo tengo que tratar bien. Si quiero que me traten con respeto, yo tengo que tratar con respeto. Entonces, muchos jóvenes se echan a la vida fácil del placer sexual sin el matrimonio, y eso les lleva al individualismo. Cambian de pareja, hoy son amiguitos, hasta fornican, mañana tienen otro o otra, y así van cambiando, y eso los lleva al individualismo, al egoísmo de placer por el placer.
Eso se llama hedonismo, ¿verdad? El placer por el placer. Solo queremos el placer, pero el compromiso no lo queremos. Y caen en su propia trampa. Los jóvenes caen en su propia trampa porque eso los lleva al individualismo. Y el individualismo, pues eso trae soledad, trae tristeza. Los jóvenes hoy en día tienen vida sexual, pero como no hay compromiso de matrimonio, ellos se sienten solos. Y dice que las estadísticas dicen que la segunda causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Fíjense qué cosa. En este país se suicidan más de 3.000 jóvenes cada año. ¿Por qué se suicidan? Porque no quieren tomarse las cosas en serio, solo quieren el placer por el placer y placer por el placer, y entonces no encuentran amistades sinceras porque ellos mismos tampoco las cultivan y entonces terminan suicidándose. Muchos jóvenes buscan la felicidad en el sexo, pero en el sexo no hay felicidad. El sexo no da la felicidad. El sexo es solamente unos minutos. El resto de las 24 horas del día, ¿qué hay? Pues soledad, tristeza, culpa, traición, malestar, porque el sexo es unos minutos solamente. Pero la verdadera felicidad, como decía el vídeo que vimos anteriormente, la verdadera felicidad está en guardarse pura para construir una familia seria, con principios cristianos como base. Amén. Así que buscar el placer rápido, el placer instantáneo, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Antiguamente las mujeres se hacían respetar y marcaban la diferencia, pero hoy en día son las mujeres las que andan por ahí buscando a los hombres sin ningún pudor, sin vergüenza de ninguna clase. Cuando yo era novio de la que es mi esposa, mi suegra no nos dejaba salir solos a nosotros. Si yo quería mantener una amistad con mi novia, tenía que ir allí a su casa y sentarme allí en el pasillo donde bien vigilado. No me la dejaba sacar sola. Mi madre también, cuando yo era un joven y andaba por ahí un poco desorientado, mi madre me decía, siendo yo un joven, me decía, mira, Santiago, huye de las chicas fáciles y de las chicas busconas, porque caerás en la trampa de la mujer loca. Me lo advertía una y otra vez. Y gracias a Dios que me lo advirtió. Y ella me dijo, mira, la novia que tú vas a tener tiene que tener estas características. Ella me dio el perfil, me dijo, busca una chica que sea seria, responsable, que se deje respetar, que sea de una buena familia, y me dio un montón de reglas y de características, y yo, aunque en principio parecía que era rebelde, yo sabía que mi madre tenía razón, y entonces había muchas chicas con las que yo podía tontear, pero yo, los principios que me dio mi madre, yo los guardé en mi corazón y los puse por obra y surtieron un efecto positivo de mucha gran bendición que ya dura 48 años de casado, ¿verdad? Entonces, si miramos otro pasaje de la Biblia, vamos a seguir mirando pasajes de la Biblia, vamos a ir ahora al libro de Proverbios capítulo 5, versículos 1 al 6, dice... Mi madre me daba estos consejos, que nunca leyó la Biblia, pero eran consejos que estaban basados en la palabra de Dios, porque era la moral que había en los años 50, en los años 60. Dice Proverbios capítulo 5, ábralo y sígame con la lectura. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, la sabiduría. Dice, porque los labios de la mujer extraña, y aquí te presenta la mujer extraña, esa que anda por ahí del tingo al tango, dice, los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies, mire qué bien la describe. Lo mismo me decía mi madre, dice, sus pies de la mujer extraña,
de la loquita esta que anda por ahí, dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, al infierno, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida, es decir, no te vas a dar cuenta, te van a meter gato por liebre si no consideras el camino de vida. El camino de vida es lo que dice la palabra de Dios. Así que yo conozco muchos jóvenes y chicos y chicas que tienen vida sexual con diferentes hombres, con diferentes mujeres, y sin embargo son infelices y se sienten solos, más solos que la una. El otro día hablaba precisamente con un joven que tendrá 25 o 30 años, y dice, estoy más solo que la una. Pero él se fornica con todas las que se encuentra a su paso, y se siente más solo que la una. Entonces, si el sexo diera la felicidad, pues no se sentiría solo, pero el sexo son 5 minutos nada más, y las 24 horas del día, ¿qué pasa ahí? Pues se siente más solo que la una, y se siente lleno de culpa. Jóvenes que están faltos de entendimiento, no quieren bajar la cabeza y entrar por los caminos del Señor. Y de eso hay muchísimos hoy en día, afuera en el mundo. Incluso también algunos que se llaman, y algunas que se llaman cristianas, también van por ese camino de pecado. Mire lo que dice Proverbios. Me gusta mucho este pasaje en el capítulo 7 del libro de Proverbios. Es un capítulo entero de 27 versículos que no tienen ningún desperdicio. Mira lo que dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, tómatelos en serio. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden, ¿de qué dice? De la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras, y de estas hay muchas hoy en día por ahí sueltas. Y mira lo que dice verso 6, dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, saben que la celosía, baja la celosía y ves por allí. Dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. No tenía 3 dedos de frente, no estaba el hombre sin entendimiento, se dejaba llevar por las pasiones de su cuerpo y de su corazón. Dice, el cual, este joven, pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, de la mujer loquinaria, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, para que nadie lo viera en la oscuridad y tinieblas de la noche, dice, cuando he aquí, fíjate que ella había salido a buscarlo a él. Dice, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, es decir, vestida de una forma provocativa y seductora. Parecía una ramera, parecía una prostituta, y era astuta de corazón para cogerlo. Dice también que era alborotadora en el verso 11, y es decir, que le gustaba contender y discutir. Dice, sus pies no pueden estar en casa, no era una mujer de la casa. Mira dónde estaba esta mujer, o lo que ella frecuentaba. Dice unas veces, verso 12, está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Y cuando ve a este joven ingenuo, a este joven simple, dice, se asió de él, lo agarró, le besó con semblante descarado. Y mire lo que le dijo, porque ella era religiosa también. No es que era una atea, no, era religiosa. Dice, le dijo en el verso 14, encontré sacrificio de paz, había prometido, hoy he pagado mis votos, le he hecho promesas al Señor, hoy en la perfecta voluntad de Dios. Verso 15 dice, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado, Dios te puso en mi camino. Y miren lo que le dice, el mensaje que le lleva, dice, he adornado mi cama con colchas recamadas, cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara, mi habitación con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos, emborrachémonos de amores hasta la mañana y alegrémonos en amores. Y dice, porque el marido no está.
es adúltera. El marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero se llevó todo su equipaje en su mano. El día señalado volverá, pero de momento está lejos, no pasa nada. ¿Y qué pasó? Dice en el verso 21, ella lo rindió con la suavidad de sus palabras, de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Es decir, ella lo manipuló y se lo llevó a la cama como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Tremendo como describe este capítulo a la mujer adúltera, a la mujer que no tiene temor de Dios. Por eso son los padres y son las madres las personas que deben cuidar a sus hijos y a sus hijas y deben de ser guardianes de sus hijos, de sus hijas. Y los hijos y las hijas también deben dejarse guiar y dejar atrás ya de una vez la rebeldía. El pueblo de Dios, hermanos, la iglesia compuesta por familia, por padres, por hijos, por nietos, todos debemos trabajar juntos en la recuperación de los principios bíblicos que se han perdido, en lo que la Jeremías llama la senda antigua. La senda antigua es mejor que la de hoy en día. Y recuperar la senda antigua es tarea de niños, de jóvenes y de padres y de abuelos y de todo el mundo. Así que jóvenes, renuncien a las malas influencias. Estamos hablando un mensaje separado de la mala influencia. Si no te separas de la mala influencia va a destruir tu vida. Jóvenes, renuncien a las malas influencias en internet, a los amigos mundanos y a las amigas mundanas, y a aquellos que dicen que son cristianos pero que viven como los mundanos también. Jóvenes, no piensen en el hoy y en el ahora. Piensen en lo que quieren ser y lo que quieren tener dentro de 10, 12, 15, 20 años, cuando sean adultos con 25, 30 años. En eso es lo que tienen que pensar, no en el placer inmediato del hoy y del ahora. Así que piensen en formar una familia sólida, una familia estable, pero para eso hay que estar bien preparados, hay que ponerse firmes y tomarse las cosas de Dios muy en serio. Amén. Bueno, pues hasta aquí el mensaje de la palabra. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar que Dios nos dé gracia, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé discernimiento y que esta